Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. El capítulo 25 de Éxodo habla acerca del tabernáculo. En los versículos 10 y 11, Jehová le dijo a Moisés: harán también un arca de madera de acacia, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y en el versículo 22 dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. El arca del testimonio era el lugar donde Dios se manifestaría y hablaría con el hombre. Ahora, ¿sabe usted dónde se encuentra este lugar tan especial hoy día? Bueno, si permanece en sintonía con el Estudio Vida de la Biblia, lo descubrirá. El mensaje de hoy se titula El Arca del Testimonio, primera parte, y está con nosotros Alberto Santiago para darnos los comentarios. Saludos, Alberto. Me da mucho gusto de estar aquí otra vez. Alberto, hoy será el primero de una serie de programas acerca del Arca del Testimonio. Pienso que sería muy útil empezar con una descripción del arca. Físicamente, el arca era una caja hecha de madera de acacia, la cual es una madera de primera calidad, y esta caja estaba cubierta por dentro y por fuera con oro. También esta caja tenía una tapa o una cubierta en la cual había dos querubines, uno frente al otro, y cuya mirada se dirigía hacia la tapa. Tanto la tapa como los querubines eran de oro puro. Así que aquí tenemos dos elementos principales que conforman el arca. Número 1, la madera de acacia, y número 2, el oro. Esto es muy significativo. Ahora, dentro del arca había tres cosas. Número 1, la urna de oro que contenía el maná. Número 2, la vara de Aarón que reverdeció. Y número 3, las dos tablas de piedra en las cuales estaban escritos los 10 mandamientos. Ahora, el arca y su contenido fue colocada en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Así que, en un sentido muy real, podríamos decir que el arca era el centro del tabernáculo. Gracias por esa introducción, Alberto, y comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee. What does this term testimony signify? ¿Qué significa el término testimonio In Exodus? en el libro de Éxodo? The law. La ley. Because Porque lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí fue su testimonio. Y saben que un testimonio es solo un cuadro, un retrato, como una fotografía. Dios es Dios desde Génesis 1, donde Dios creó el universo y luego hizo muchas otras cosas. Pero, ¿qué clase de Dios es Dios? ¿Es Él un Dios de odio o uno de amor? ¿Es un Dios de oscuridad o es un Dios de luz? ¿Él es un Dios santo o es un Dios común? ¿Es justo o es injusto? La ley que Él decretó es como un retrato, una descripción de Dios mismo. Así que en la consideración de Dios, esa ley era su testimonio. En cuanto al testimonio, la ley fue un tipo de Cristo, porque Cristo vino a ser el retrato viviente, la descripción viva y la definición viviente de Dios. Así que Cristo es el verdadero testimonio de Dios. También hoy en día, la iglesia
es el testimonio de Cristo, porque la iglesia es un retrato, es una fotografía de Cristo. Un punto más. El arca siempre era llamada el arca del testimonio. Y tenemos que entender que cuando se dice el arca o el tabernáculo del testimonio, la palabra testimonio se refiere a la ley. Pero no a la ley para que la gente la guarde. No la entiendan así. No es para que la guardemos, sino a la ley que nos muestra lo que Dios es. Así que la ley nos muestra un retrato de Dios y este retrato es su testimonio. ¡Aleluya! En este sentido, la ley es preciosa. Yo amo la ley debido a que, aunque no he visto a Dios, puedo ver su retrato. Por eso amo la ley. Ahora, este retrato, este testimonio, esta ley fue guardada en el arca. El arca era como hoy en día una clase de caja fuerte. ¿Y qué es lo que guardaba esta caja fuerte, este tabernáculo? Guardaba la ley. Así que en el tabernáculo de testimonio había una caja para guardar ¿qué cosa? La ley, el testimonio, para guardar allí el cuadro, el retrato, la fotografía de Dios. Alberto, todos entendemos la palabra testimonio de la forma en que se usa comúnmente hoy día. Pero acabamos de escuchar que cuando Dios entregó a Moisés la ley, esta era el testimonio mismo de Dios. Así que, ¿en qué sentido decimos que la ley es el testimonio de Dios? Bueno, en el libro de Éxodo vemos que Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto hasta el monte Sinaí. Hasta ese momento, los hijos de Israel habían sido testigos de muchos prodigios milagrosos, hechos por parte de Dios, tales como las plagas de Egipto, el cruzar el mar rojo y el maná que caía del cielo. Pero aún no conocían la persona de Dios. Ellos no sabían cómo era Él. Así que cuando Dios le dio la ley, su primera intención no era darles unos mandamientos para que los cumpliesen. No. Su intención era revelarse a sí mismo a ellos, para que ellos supieran quién era Dios y qué clase de persona era Él. La ley que le fue dada a Moisés, que constaba de 10 mandamientos y las ordenanzas, era realmente una revelación completa de la persona de Dios. Dios se reveló a sí mismo como un Dios de amor. Por ejemplo, en los evangelios vemos que le preguntaron al Señor Jesús cuál era el mandamiento más importante, a lo cual él contestó en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego les dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además, también les dijo, de estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Esto indica que el espíritu y la esencia de los mandamientos de Dios es el amor. De hecho, como lo afirma 1 de Juan 4:8, sabemos que Dios mismo es amor. Además, al leer la ley podemos ver que Dios también es un Dios de luz, pues en la ley no hay nada oscuro, todo es brillante, lleno de luz. En la ley también podemos ver que Dios es un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado y la injusticia, un Dios que ama al hombre, que se preocupa por las viudas y por los huérfanos. Todo esto se encuentra en la ley y revela qué tipo de persona es Dios. Así que la ley no fue dada principalmente para ser cumplida, sino para revelar al pueblo quién es Dios. Por otro lado, sabemos que Cristo es la expresión de Dios. Cristo es aquel que define y explica lo que Dios es. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo, porque Cristo es el testimonio de Dios. Cristo se hizo hombre y vino a la tierra para que pudiéramos saber qué clase de persona es Dios. Así que si nos fijamos en Cristo y la manera como Él vivió en la tierra, podremos conocer a Dios.
Esto quiere decir que en un sentido muy real, el arca es simplemente un tipo de Cristo como la expresión de Dios. El arca del testimonio es el testimonio de Dios, y el verdadero testimonio de Dios es Cristo. En el siguiente segmento veremos cómo se relaciona el arca con Cristo. Volvamos con Witness Lee y el estudio vida de Éxodo. This ark of testimony Esta arca del testimonio is the first item es el primer objeto of the furniture of the tabernacle. del mobiliario del tabernáculo. El tabernáculo contenía varios muebles importantes. Comenzando de afuera hacia adentro, tenemos el altar, el lavacro, luego en el interior tenemos la mesa del pan de la proposición, el candelero, el altar de incienso, y luego en el lugar santísimo, dentro de esta cámara más interna del tabernáculo, tenemos el arca. Así que el primer más importante mueble que encontramos es el arca. El arca tiene el lugar preeminente. Así que tienen que recordar esto. Dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, está el arca que tipifica a Cristo. El altar del incienso, la mesa de los panes para la proposición y el candelero de oro también son tipos de Cristo. Todos estos 4 muebles son tipos y figuras de Cristo. Y vemos que Cristo tiene muchos aspectos. Y el primero de ellos es que Cristo es la corporificación del testimonio de Dios. En otras palabras, Cristo es la corporificación de Dios. Dios ha tomado cuerpo, se ha corporificado. Todo lo que Dios es está corporificado en Cristo. Ustedes conocen el versículo en Colosenses 2:9 que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo usa la palabra corporalmente. Dios es completamente expresado y definido por Cristo, quien es el testimonio de Dios, y este Cristo fue tipificado por el arca. Si solo tuviéramos Colosenses 2:9, que dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, estos solo serían palabras bonitas, pero no los podríamos entender muy bien. Pero ahora además tenemos un tipo, un cuadro, tenemos una figura. ¿Qué significa esto? Bueno, miren el arca. ¿Para qué es el testimonio del arca? Era para que su pueblo redimido tenga contacto con Dios. No puedo olvidarme de la hermana M. Barber, quien ayudó mucho al hermano Nick cuando era joven. Ella le dijo que aparte de Cristo, él nunca podría conocer a Dios, ni tampoco podría encontrar a Dios. Where is God? ¿Dónde está Dios? He's in Christ. Dios está en Cristo. Who is God? ¿Quién es Dios? You have to say Christ. Dios es Cristo. God is not only in Christ, God is Christ. No solamente que Dios está en Cristo, sino que Dios es Cristo. In the beginning was the Word, En el principio era el Verbo, and the Word was with God, y el Verbo era con Dios, and the Word was God. y el Verbo era Dios. You shouldn't forget. No se olviden de Romanos 9:5 que dice, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Our Christ, yes, he was a little Nazarene. He was. Nuestro Cristo era un nazareno, But that little Nazarene, pero este pequeño nazareno, as a carpenter, como carpintero, he was God over all. era Dios sobre todas las cosas And blessed forever. y bendito por los siglos. So, Entonces ahora, ¿cómo tenemos contacto con Dios? Por medio de Cristo, en Cristo, a través de Cristo. ¿Cómo podemos disfrutar a Dios? En Cristo y por Cristo. El Nuevo Testamento nos dice que Dios vino por nosotros for us to take, para que nosotros lo tomemos, to receive, lo recibamos and to enjoy. y lo disfrutemos. Alberto, a medida que profundicemos
En el estudio del tabernáculo iremos tocando en detalle cada mueble y veremos que todos los muebles que están dentro del tabernáculo, de alguna manera, son tipos de Cristo. Por ejemplo, el arca es un tipo de Cristo que nos muestra cómo el pueblo de Dios puede tener contacto con Dios y disfrutarlo. Entonces, ¿qué nos puede decir usted de esta experiencia? Como dijimos anteriormente, la ley es el testimonio de Dios y este testimonio fue puesto dentro del arca. Por esta razón, el arca fue llamada el arca del testimonio. Esto significa que inclusive el arca era el testimonio. ¿Por qué? Porque contenía la ley de Dios. Ahora, de igual manera, Cristo es el testimonio de Dios. Porque según Colosenses 2:9, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es está corporificado en Cristo. Fuera de Cristo no podemos encontrar a Dios. Aunque Dios existe en el universo, para que podamos contactarlo, debemos acudir a Cristo. Debido a que Dios está en Cristo y Cristo es la expresión de Dios. El arca es un tipo de Cristo como el testimonio de Dios. Este arca fue colocada en el lugar santísimo del tabernáculo y está relacionado con nuestra experiencia de Dios, ya que nos muestra que la única manera de poder tener comunión con Dios es por medio de Cristo. Además, los dos elementos de los cuales estaba hecha el arca son muy significativos. El primer elemento es la madera de acacia, que es una madera fuerte y de muy buena calidad. Esta madera fuerte y de muy buena calidad tipifica a la humanidad de Cristo, la cual es fuerte en carácter y elevada en su norma. El segundo elemento del cual fue hecha el arca es el oro. El oro es un elemento básico, un material muy precioso, de mucho valor, y algo que nunca cambia a pesar de los años. Por eso el oro es un símbolo excelente que nos muestra las características de la naturaleza divina de Dios. En todo el universo no existe nada más precioso que la naturaleza divina de Dios. Además, Dios es eterno y nunca cambia, así como el oro. Muy bien, Alberto. Esta es una muy buena introducción a la siguiente sección. Adelante con el estudio vida. And they shall make an ark of acacia wood. Éxodo 25:10 dice, harán también un arca de madera de acacia. Christ became the testimony of God. Cristo vino a ser el testimonio de Dios, The embodiment of God's testimony. la corporificación de Dios, principalmente basado en su humanidad. Su humanidad es el elemento básico, la substancia principal para ser el testimonio de Dios. En tipología, la madera de acacia tipifica la humanidad de Cristo. Él era un ser humano, nacido de una madre humana. Tomó parte de carne y sangre humana. Tenía un nombre humano, Jesús. Su humanidad era la substancia básica para que Él pudiera ser el testimonio de Dios. Jesús en su humanidad es fuerte en carácter y elevado en estándar. Recuerden que el arca era de madera de acacia recubierto de oro. ¿Y qué representa el oro? El oro representa la divinidad de Cristo. La madera de acacia tipifica que Cristo era hombre y el oro tipifica que Cristo era Dios. Dios en su substancia nunca cambia. Dios es eterno. Cristo, siendo uno, tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él es tanto Dios como hombre. Por esto podemos decir que es un Dios hombre. Es Dios y hombre. Esto tipifica una mezcla. Miren la figura del arca. Su base es de madera, pero por fuera y por dentro es de oro. Éxodo 25:11. El oro envuelve la madera y la madera
envuelve al oro. Esto no es solamente una unión, esta es una mezcla. Todos los que conocen el significado espiritual de esta figura se dan cuenta que los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, son iguales a Él. La única diferencia es que nosotros tenemos la naturaleza divina, pero no tenemos la deidad. Nosotros tenemos la divinidad de Dios, pero no somos objetos de adoración como lo es Él. Christ is the first mingling Cristo fue el primero en experimentar esta mezcla divina of God with man. de Dios con el hombre. There was a man He aquí el hombre, el digno, who was both man and God. que es tanto Dios y hombre, que tiene a Dios como también tiene al hombre, y tiene al hombre y también tiene a Dios. Verdaderamente aprecio cómo el aspecto humano y divino se pueden ver claramente en la construcción del arca. El término mezcla, usado aquí por Witness Lee, es muy apropiado, ya que la madera de acacia y el oro estaban mezclados, pero no perdían su identidad y naturaleza respectivas, ni tampoco formaban una tercera entidad. Este es un buen ejemplo que nos muestra que nosotros los creyentes estamos mezclados con Dios, ¿verdad? Ciertamente, este es un buen ejemplo que muestra que nosotros, los creyentes, estamos mezclados con Dios. La madera de acacia en el arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Esta es una figura física que nos revela algo espiritual. Y el aspecto espiritual es la mezcla de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Podemos definir la palabra mezclar con la combinación de dos elementos, de tal manera que ambos elementos se unen, pero también mantienen una distinción. Es decir, que al mezclar los dos elementos, estos se combinan, pero no producen un tercer elemento, ni tampoco desaparecen las características de cada uno. Por ejemplo, la ofrenda de flor de harina, como se describe en Levítico 2:4, estaba compuesta por harina mezclada o amasada con aceite. Esto significa que cada parte de la flor de harina estaba saturada con el aceite. Podríamos decir que el aceite estaba en la flor de harina y que la flor de harina estaba en el aceite, pero sin que existiera una tercera sustancia. Esto es una mezcla, y podemos usar este término muy confiadamente cuando hablamos de la persona de Cristo. Cristo es hombre y Cristo es Dios. Él es el Dios completo y el hombre perfecto. En Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina están mezcladas, pero Él sigue siendo 100% hombre y 100% Dios. La Biblia revela que por la eternidad Cristo será tanto Dios como hombre. Y esto es tipificado por el arca, hecha de madera de acacia, pero recubierta por dentro y por fuera con oro puro. Además, según Juan 1, de 12 al 13, nosotros, los creyentes, como hijos de Dios, fuimos engendrados de Dios y nacimos de Él. Y por esta razón hemos recibido la vida de Dios y su naturaleza. Como dice 2 de Pedro 1:4, nosotros hemos llegado a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Esto no significa que nos hemos convertido en una tercera entidad. No. Todavía somos seres humanos, pero la naturaleza divina se ha mezclado con nuestra humanidad. Nuestra naturaleza humana y la divina siguen siendo distinguibles, pero ambas están mezcladas. Esto es una realidad en la experiencia de cada creyente genuino en Cristo. Esto es algo maravilloso. Somos hijos de Dios que hemos sido engendrados de Dios y tenemos su vida y participamos de su naturaleza. Alabamos al Señor Jesús y le damos gloria a Él. Aprecio muchísimo, Alberto, esta comunión que hemos tenido en este mensaje.
Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio el estar aquí. Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en Él, y que aún por la eternidad pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora comiendo y bebiendo a este rico Dios? Este libro se titula La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras, escrito por Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.